quiero compartir con ustedes algunas reflexiones y precisiones sobre cuestiones matemáticas a raíz del trabajo que han estado haciendo. Por un lado, respecto de denominaciones, de familias de funciones, y por otra parte, la relación entre el dominio de una función y los gráficos, sobre todo cuando uno mantiene la expresión y cambia el dominio. Muchos de ustedes han denominado a la familia de funciones que le tocó como funciones lineales. Eso no es que esté mal en lo más mínimo, pero uno podría lograr un poco más de precisión. Si uno busca información, las funciones lineales tienen esta apariencia, es decir, son funciones que en general se definen con la variable moviéndose en el conjunto de los números reales, reales que estoy señalando aquí, con codominio en los reales y con una expresión del tipo f de x igual un cierto número m por x más otro cierto número. Cuando uno fija el valor de m y fija el valor de b, de esta familia de funciones lineales tiene una función lineal. Si uno considera que b es 0 en la expresión anterior, en la que acabo de decir, quedaría solamente la expresión f de x igual m por x, con m pudiendo tomar cualquier número dentro del conjunto de los reales. Se dan cuenta que esto es una subfamilia de la anterior, porque está fijo el valor de b, que sería 0. A esta familia de la función de funciones uno la llamaría de proporcionalidad directa si quiere un poco más de precisión respecto de la denominación de funciones lineales. Y ya que estoy, les sumo una más, que es cuando uno le asigna 0 a m, aquí en esta primer denotación. Si m fuera 0, 0 por x me daría 0, quedaría solo b. Esta familia de funciones se llaman funciones constantes. Para cada valor de b que ustedes ven, tienen una función que es de la familia de las funciones constantes. Ustedes ya vieron que las funciones son una terna que está formada por no solo la expresión, sino el dominio y el codominio. Y esa terna, esa función dada por una terna, tiene asociado muchas veces un gráfico y viceversa. Muchas veces un gráfico puede describirse como una cierta función para un dominio, codominio y expresión. Lo que me interesa conversar aquí es qué pasa si el dominio que uno imagina está distinto de lo esperado. Es decir, las funciones lineales tienen por dominio normalmente los números reales, pero me podrían dar otro dominio con la misma expresión, o estoy trabajando en alguna situación en donde no tendría sentido, por ejemplo, considerar números negativos, como lo que trabajamos con respecto al alcoholismo. O estoy considerando una situación en donde la variable solamente puede tomar valores enteros o valores naturales, por ejemplo, cantidad de lápices. No tendría sentido que sea 1,85, ¿se dan cuenta? Entonces, les quiero proponer este ejercicio de considerar primero una de estas funciones de proporcionalidad directa con constante 3, de los reales a los reales, y ahora se van a dar cuenta que mantengo la expresión, pero cambio el dominio. Y le cambio entonces el nombre a la función, porque al cambiar el dominio, la terna como terna cambia, entonces se produce una función diferente, que comparte la expresión, pero como terna, como función, es una función distinta. Entonces, la f de expresión f de x igual 3x sale de los reales, tiene dominios reales, codominios reales. La g tiene dominio en intervalo cerrado 1, 2, codominios reales. La h tiene un intervalo de 1 más infinito, abierto en 1 a los reales, y la misma expresión, h de x igual 3x, y la j parte o tiene su dominio en el conjunto de los números naturales, acá tendría que haber dicho j, lo corregiré, y comparte la misma expresión. Esto ustedes ya saben que la gráfica da una recta que pasa por el origen, no es que parte del origen, sino contiene al origen. El 0, 0 como par ordenado es uno de los elementos de esta gráfica, y esta sería la curva descrita por esta función.
Cuando el dominio, en lugar de ser todos los reales, es el intervalo 1, 2, ya no debería quedar la recta completa, aunque sea imposible graficarla, tendría que quedar algo menos de esa recta, porque los valores de x ya no tienen la libertad de moverse en todos los valores reales. Esto sería la gráfica de la función g. Si ustedes imaginan el gráfico anterior, este segmento que está dibujado aquí estaría yaciendo sobre la recta de la gráfica de la diapositiva anterior. Entonces, la gráfica de la función g no es completa una recta, no es una semirrecta, es un segmento. Si el dominio de la función es del 1 más infinito, conservando la misma expresión, tampoco sería esperable que la gráfica sea completa la recta. Bueno, en este caso quedaría una semirrecta. Aquí sí habría como un origen en el punto 1, 3, que está excluido de la gráfica. Ahí se suele dibujar como un agujerito o un paréntesis, porque el 1 está excluido de este conjunto, dado que hay un paréntesis y no un corchete. Y por último, acá sí le puse bien la j, si la función es j y el dominio es los naturales, uno espera encontrarse un gráfico que suele llamarse discreto. Un gráfico discreto es que está conformado por puntos aislados, puntos que se corresponden a los valores de x, que son los números naturales, es decir, el conjunto de los números naturales está formado por el 1, el 2, el 3, el 4, y así siguiendo los infinitos números naturales, y nada entre medio. Entonces, no habría que unir estos puntos que quedan alineados y que quedan sobre la recta del gráfico primero que les mostré, pero sería erróneo unirlos, porque si uno los une, al unirlos, uno estaría esperando que para valores intermedios de x haya respuesta, haya función, y entonces en esta equivalencia que les decía, tengo una función dominio, codominio, expresión, y eso provoca un gráfico, o tengo un gráfico, y eso puede muchas veces asociarse con una función, no sería adecuado. Espero que esto quede un poco más claro. Quiero hablar un poquito sobre ceros o raíces de función, de las funciones. Uno suele decir que un cero o una raíz es un valor de la x, donde la curva corta al eje x, o atraviesa al eje x, o toca al eje x. Esas son expresiones que uno usa muy coloquialmente, y uno podría seguir con este tipo de metáforas si quieren. Hay la matemática, entre algunas de las cosas que logra, que son muchas, es que logra una absoluta precisión en las definiciones matemáticas. Eso no quita que uno oralmente trate de acercarse al interlocutor y mencione estos objetos con algunas cuestiones de la cotidianidad o con un lenguaje más cercano o más coloquial. Si uno tuviera que buscar una definición de un cero, se define una función en un cierto dominio A, que podría ser un subconjunto de los reales o todos los reales. ¿Está bien esta escritura? A incluido en R, eso quiere decir que A es un subconjunto de R que podría ser R. A es un elemento de A, por eso va el pertenece y no va incluido. El incluido se usa entre conjuntos, el pertenece se usa entre un elemento y un conjunto. Todo eso va entre paréntesis. Entonces, rebobino. Tengo la definición de cero. Tengo una función definida de un subconjunto de los reales a los reales. Un elemento del dominio es un cero de la función si la función, al evaluarse en A, da por resultado cero. Esto sería la definición precisa. Estos serían ejemplos de ceros. Y ahora lo voy a volver a decir informal. Cortes donde la función, los valores de x donde la función corta o atraviesa el eje x. Yo lo que quería mencionar es que no hace falta que atraviese. Uno a veces se imagina atravesar como pasar de un lado para el otro. Este valor sería un cero de la función, porque en ese valor de x, si yo lo reemplazara en la fórmula que eventualmente pudiera tener, la cuenta me daría cero. ¿Está bien? Esta curva no tendría ceros,
y esta otra tendría infinitos ceros o raíces. Todos estos puntos que empecé a marcar aquí y que después terminé de marcar porque no terminaría en mi vida, la curva sigue así indefinidamente. Se dan cuenta entonces que esta tendría infinitos ceros o raíces, esta otra no tendría ninguno, esta tendría uno, esta tendría dos, y ustedes mismos pueden imaginar gráficas en donde haya 5 ceros, 8 ceros, 20 ceros. O sea, una función podría desde no tener ningún cero a tener infinitos, a ser íntegramente la función nula, si se imaginan el eje X. Quiero hablar un poco también sobre máximos y mínimos. Uno tiene en su cabeza una idea de qué es un máximo, como una cima de algo, el valor más alto que una función en este caso puede tomar. Eso está bien como imagen que uno asocia a los máximos y a los mínimos. Si uno va a buscar la definición de máximo de una función, se toma una función también definida en un subconjunto de los reales a los reales y un elemento de ese dominio, y en ese elemento uno dice que ahí hay un máximo de la función, y ahora fíjense cómo les leo esto discursivamente, cómo les pongo en palabras lo que está acá en símbolos. Si lo que la función vale en A es mayor o igual que lo que la función vale en todo otro valor de X en un cierto entorno del punto A. Es decir, en mi gráfica este punto 2 sería el A, allí la función toma un cierto valor, que es esta altura, la altura que toma la función. En algún entorno del punto 2, si yo tomo cualquier otro valor de X y evalúo la función, el resultado que la función me da se queda por debajo de lo que me da en 2. Del mismo modo, uno define mínimo, se define también máximo absoluto cuando uno pide esto mismo que está escrito acá, pero no solamente para los X en un entorno del A, sino para todos los X en el dominio. Como que uno impide que en algún otro X un poco más alejado la función pueda ganarle a lo que vale en ese punto en cuestión. Ahora les voy a mostrar dibujos. Quiero dejar una alerta acá porque esto la definición de máximo o de mínimo depende mucho del autor. Hay autores que para definir máximo definen un par ordenado, no solamente el valor X en donde se alcanza el máximo. Hay autores que definen la X en donde se alcanza el máximo, el par ordenado en donde se alcanza el máximo, y otros el valor máximo, o sea, el número sobre el eje Y, ese valor máximo que no puede ser excedido. Así que hay que tener mucho cuidado con cómo me están definiendo máximo cuando uno le piden o le preguntan si una cierta curva tiene un máximo. ¿Se dan cuenta? Este es el ejemplo de recién. Si yo pienso en si mi definición solamente mira los X, diría en 2 se alcanza un máximo. Si mi definición mira el par ordenado, tendría que decir a 2 de X, este valor en Y, que no está aquí indicado, pareciera ser un 3. Y si alguien solamente considera el valor en Y, diría 3 es el máximo valor que toma esta función. Miren este gráfico. En este gráfico, este punto A sería un máximo si miro en pares ordenados, no absoluto. Hay valores que exceden o que sobrepasan la altura a la que está. Entonces, en este valor de X, que bien podría ser un 3, ¿se alcanza un máximo? Sí se alcanza un máximo, porque en un entorno de este punto 3, los valores que toma la función se mantienen por debajo de lo que toma, del valor que alcanza la función en 3, que sería 6. Y no quita que si me alejo un poco haya otros valores que exceden al 6. Así que en este caso, este número, que parece ser un 3, ¿sería un máximo de la función? Sí lo sería. ¿Sería un máximo absoluto de la función? No lo sería. ¿Se dan cuenta? Y el caso que me interesa, a raíz del que hago esta charla acá, es en el caso de tener una función constante. Una función constante, una lineal que en particular es constante, tendría todos sus puntos máximos o todos sus puntos mínimos. Si ustedes rebobinan la definición, este mayor o igual que está acá,
habilita a que las imágenes de otros valores cercanos al punto A sean iguales al valor que toma en A. Entonces, en este caso, si yo miro aquí x igual a 2, el valor que la función toma en 2 es 2, y en un entorno de ese punto, ninguno sobrepasa ese valor. Son iguales. La definición habilita esa posibilidad. Entonces, todos los x reales, en todos esos valores se alcanzaría un máximo y en todos también se alcanzaría un mínimo. Las funciones constantes son las que tienen esta característica tan peculiar, que todos sus elementos o todos sus puntos son máximos y todos son mínimos. De algún modo parecido, quiero hablar sobre el crecimiento. Se dan cuenta que estoy poniendo la mirada en cuestiones que son finas de las definiciones para que ustedes vayan logrando un poco más de precisión. Uno tiene muy asociado el crecimiento a curvas de este estilo. En año 2021 y 2020 con la pandemia, con más razón, uno tiene estas imágenes en la cabeza. Si uno va a buscar la definición de ser creciente en un intervalo, ser creciente en un cierto subconjunto, lo que se pide es que, y ustedes estuvieron hablando de esto para distinguirlo de las funciones de proporcionalidad directa, cuando uno tiene un valor de x más chico que otro, que la imagen en el valor más chico se quede por debajo de la imagen en el valor más grande. La definición pone acá un menor o igual, o sea, nuevamente se habilita a que f de x1 sea menor estricto o menor o igual que f en x2. Ahora van a ver los efectos de ahí haber puesto el menor o igual. La curva se llamaría, o la función se diría estrictamente creciente, si en lugar de menor o igual, uno impidiera la posibilidad del igual, imponiendo la condición de ser menor. Las estrictamente crecientes son como uno las imagina así, que siempre, cada vez vale más. Esta que tienen graficada acá es estrictamente creciente. De manera análoga se define con decreciente. Hay que cambiar aquí, en lugar de menor o igual, poner mayor o igual, y en lugar de poner menor, poner mayor. ¿Qué pasa con esta curva, por ejemplo? Esta curva uno vería que hay en algunos valores de x crece y en otros decrece. Bueno, en estos que les pinto en celeste, crece. Con esta otra curva, el crecimiento queda circunscripto a este intervalo. ¿Se dan cuenta? Solamente si tomo valores de x en este intervalo, la curva me da creciente. En el caso de las constantes, por ese menor o igual, uno tendría que en todos los x, cualquiera sea el x más chico que otro, f en el x1 es menor o igual que f en el x2, porque vale la igualdad. Entonces tendrían que las funciones constantes son funciones crecientes. Y también son decrecientes. Otra particularidad que solo tienen estas funciones constantes. ¿Sería estrictamente creciente una función constante? No, porque ahí no está operando el menor estricto, está operando el igual. Y entonces es raro porque es como antiintuitivo por la imagen que uno tiene asociado al crecimiento, que es siempre ir subiendo un poco más. La definición habilita estos otros casos y son las cosas que yo quería contarles, porque la matemática es sumamente precisa, pero hay que entenderla en su precisión y en su complejidad y en qué es lo que incluye. Me quedan poquitas cosas para comentar. La cuestión de asíntotas la van a ver con precisión en otros cursos porque necesitan otros conceptos de matemática. Sin embargo, yo espero aquí que se lleven una idea intuitiva de asíntotas un poco más ajustada a la definición que luego van a ver en matemática. La idea de las asíntotas no es si se tocan o no se tocan. Una curva podría no tocarse con una recta y la recta no ser una asíntota. Lo relevante de las asíntotas no pasa por ahí, sino que pasa porque las rectas sean una buena descripción lineal, o sea, con una recta justamente, del comportamiento de la función, o bien alrededor de un punto, si estoy hablando de una asíntota vertical, o bien cuando los valores de x son
muy grandes positivos o muy chicos negativos. O sea, cuando la X se va como hacia el infinito, por decirlo de alguna manera, que tal vez esto no les diga demasiado o claramente sin precisión todavía, porque necesitan, como les decía, otros conceptos. ¿Qué quiere decir que esta recta que está graficada en verde sea una asíntota horizontal de la curva? No es una asíntota horizontal porque no se corta. Es una asíntota horizontal porque si uno mirara la curva en los valores muy grandes de X o muy chicos de X, esa recta en verde describe muy bien cómo se comporta la curva. ¿Se imaginan que si yo dibujara una recta que atraviesa aquí estos cuadrantes, no me di cuenta de dibujarla si no lo hubiera hecho, una recta así aquí en el medio, claramente no tocaría la curva, pero ninguno de nosotros diría que es una asíntota. ¿Por qué no? Si no la corta. Si el no cortarse fuera representativo de ser asíntota, toda recta que no corte podría querer ser llamada asíntota. No pasa por el cortarse o no cortarse. Pasa porque las rectas que uno toma como asíntotas son una buena descripción del comportamiento de la función. Si yo tuviera que alejarme mucho con los valores de X, diría que la curva que está en azul es casi cero. Entonces, I igual cero, que es la recta que está en verde, es una buena descripción de esa curva. Y lo mismo pasa con los valores cercanos aquí al cero, en la asíntota vertical que está graficada en celeste. Si uno tuviera que imaginarse valores muy cercanos a cero, se los imagina como muy grandes. Eso quiere decir que la asíntota vertical sea la recta vertical que pasa por cero. En una curva un poco más rara, como esta que les pongo aquí, habría dos asíntotas verticales a falta de una en este punto, no se ve aquí con precisión, esto es 2 y esto es menos 2, y también habría una asíntota oblicua. Si uno siguiera haciéndole zoom a esta curva en azul, a la curva inicialmente que está en azul, y tuviera que decir cómo se comporta en valores muy grandes, me podría quedar con la recta que está en verde, que la curva se podría describir muy bien con esta función lineal. Esto simplifica las cosas porque uno cambia curvas extrañas de fórmulas o de formulaciones raras por curvas que son mucho más cómodas y manejables como son las lineales. El colmo de los colmos se los da este ejemplo, en donde ustedes tienen ahí una curva que sube y baja indefinidamente. Yo hice un poco de zoom para que vean, pero tienen que imaginarse que cuando la X sigue creciendo, esto se sigue comportando igual como zigzagueante por arriba y por abajo del eje de las X. El eje X es una asíntota horizontal de esta función, y no solo no es que no se corten, sino que se cortan infinitas veces. Así que una curva puede cortar a una asíntota horizontal y podría cortarla infinitas veces. En las homográficas, que es lo que ustedes están trabajando, no les va a pasar, y tampoco les va a pasar con las rectas, con las asíntotas que son verticales. O sea, con las asíntotas verticales en estas homográficas no les va a pasar, y en otro tipo de funciones a lo sumo está definida en ese punto, pero no pasará más de ahí. Continuidad es otro concepto que ya verán la definición con precisión, pero quiero que se lleven una imagen un poco más precisa sobre lo que significa la continuidad en matemática, que no es la continuidad en la vida cotidiana. Uno tiene esa imagen de la vida cotidiana, de algo continuo, como algo que no tiene cortes, pero en realidad en matemática estamos muy atados al dominio que va a tener la función. Si uno tiene funciones como esta función tiene por dominio todos los reales menos el 0, sería f de x igual a 1 sobre x, definida de los reales menos el 0 a los reales. El 0 no está en el dominio, entonces ya naturalmente la curva tiene que cortarse, porque al no estar el 0 en el dominio, tengo que graficar una parte para los valores positivos y otra para los valores negativos. Por eso uno dice que tiene una gráfica de una función y esas partes se las suele llamar ramas en este caso. Esta otra acá, más rara aún,
tiene un dominio, esa no se las escribí, pero no hace falta, llévense la gráfica. El dominio es el intervalo menos 2, 2, unión, o sea, le agrego el intervalo 6, 8. Fíjense, el dominio de la función ya está separado. Entonces, cuando trace la curva, necesariamente está separada esa curva y eso no inhibe a la continuidad. No quiere decir que no sea continua. Uno puede tener una curva que se vea separada y ser la gráfica de una función, como el caso primero, el de la gráfica azul que les contaba, y una gráfica, tendría que haber dicho ahí más que una función, una gráfica de una función puede verse separada y ser continua en su dominio. Esto van a ir ganando precisión a medida que cursen la materia o las siguientes materias. Ya finalmente, y como para cerrar, sí me interesa que se lleven esta importancia de analizar lo que está escrito en símbolos con mucho detalle, entender lo que los símbolos me están tratando de decir e ir adquiriendo precisión tanto en el uso del lenguaje natural, el que usamos para conversar, sea de matemática o de otra cosa, pero en particular tienen que ir logrando precisión en lenguaje natural cuando hablen de matemática, y también tienen que ir logrando precisión cuando están tratando de comunicar cuestiones de matemática en lenguaje simbólico. Bueno, espero que esto les ayude a ir sintetizando y poniendo en claro algunas de las ideas y seguimos.